Buenas tardes, compañeros. A ver, hoy sábado tenemos el gusto y el placer de contar con un compañero, amigo, un referente de la podología nacional e internacional, el compañero y profesor Dionisio Martos Medina. Y tenemos el placer de estar con él, de poder aprender mucho de él. Y quisiera resaltar una de las cosas más maravillosas que tiene este compañero y amigo, es la capacidad y la ilusión que tiene de seguir aprendiendo y de seguir, sobre todo, enseñando. Y eso es un valor que tenemos que compartir. Entonces, Dionisio, gracias por participar. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Gracias a vosotros por haberme invitado y, sobre todo, por compartir con estas figuras maravillosas de la podología mundial, Atril, aunque sea de esta manera tan novedosa y virtual. Estamos bien. Dionisio, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de un tema muy interesante. Hasta ahora no hemos tocado el pie diabético en las entrevistas. Eres el primero en inaugurar un poco el tema del pie diabético, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la biomecánica, ¿no? De ese comportamiento del estrés de los tejidos en lo que es la patología del pie diabético, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, venga, deleítanos un poco. ¿Qué pasa con los tejidos? ¿Por qué ocurren estos cambios histológicos? Y si están o no relacionados con las deformidades. Bueno, pues claro que sí. Fundamentalmente vamos a hablar de la biomecánica en el pie diabético, de cómo repercute en el plato flexor glenoideo las alteraciones que aparecen y cómo todo esto se tiene que relacionar con la teoría de Maspoir del estrés de tejidos y cómo nosotros, pues desde nuestra consulta podemos ir adelantando acontecimientos de manera que previniendo a nivel primario, secundario y terciario, como ahora después veremos, pues evitar que se llegue a la amputación del pie, porque podemos empezar con cómo un proceso de hiperglicemia mantenida nos puede llevar a una amputación. Entonces, básicamente, pues ahí vamos a hablar. Como digo, vamos a empezar hablando de la hiperglucemia mantenida. Esa hiperglucemia mantenida va a dar lo que se llaman los productos de glicación avanzada, que va a ser lo que se va a originar cuando hay una glicación proteica o un proceso de glucosilación, que es como se puede conocer, tanto de una manera o de otra. Esto, a su vez, nos va a dar unos cambios en la estructura del colágeno, como cualquier proteína, la estructura primaria, secundaria y terciaria, que a su vez nos va a hacer que ese colágeno pierda elasticidad. Esa pérdida de elasticidad va a llegar a provocar una neuropatía motora. Esa neuropatía motora nos va a dar una deformidad estructural, entre otras muchas cosas, del dedo en garra, porque se va a afectar la fascia, lógicamente, se van a afectar también los músculos intrínsecos del pie, como van a ser los lumbricales, los interóseos, los flexores y los extensores cortos. El pedio como extensor corto propio de los dedos. Eso va a dar lugar a una sobrecarga metatarsal, porque va a haber unas prominencias de las cabezas metatarsales en los momentos de apoyo, y va a terminar desarrollando una úlcera plantar y también una úlcera dorsal y digital con bastante frecuencia, como en un caso clínico que al final pues veremos. Vamos a ver, ¿cómo comenzó a comprenderse el problema? Pues hubo un estudio inglés que se llama el estudio de la Diabetes Control and Complication Trial, que mostraba que la fisiopatología de las complicaciones crónicas de la diabetes, como era la retinopatía, como era la neuropatía y como era la nefropatía, eran como consecuencia de una hiperglucemia mantenida. ¿Y qué ocurría con esta hiperglucemia mantenida? Pues que mientras que la glucemia se mantenía dentro de los valores de normalidad, 126, debajo de 126 miligramos por decilitro, no había alteraciones de la hemoglobina glicosilada, es decir, la hemoglobina glicosilada, sus valores en tanto por ciento, que es como se miden, pues no pasaban de 6,5, 7. Y eran unas cifras que, bueno, más o menos se entendían como cifras dentro del rango de normalidad. ¿Qué ocurría? Pues que los pacientes que mantenían esa hemoglobina glicosilada en ese rango no desarrollaban retinopatía, ni nefropatía, ni neuropatía. Y eso, pues claro, hacía pensar que aquí todo el problema venía por la alteración de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué ocurre con la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada tiene una forma de glicación, la hemoglobina, similar a la del colágeno tipo 1 y tipo 2. Qué curioso
que la fascia plantar, el colágeno que tiene es colágeno tipo 2, fundamentalmente. Y qué curioso que el plato flexor glenoideo, que es un fibrocartílago, tiene colágeno tipo 1 y tipo 2, es decir, siguen el mismo patrón de glicación que ocurre con la hemoglobina. Como digo, el tejido ligamentoso, que fundamentalmente es el tejido que más de sostén con el que la fascia plantar pues, va a estar más constituido, pues permite un movimiento fisiológico de las articulaciones, permite que haya distracción de las articulaciones y por medio de la flexibilidad, contracción. Es decir, la fascia plantar en condiciones normales está en periodo de relajación, las fibras las tiene, pues como los dedos los tengo yo más o menos entrelazados. ¿Qué ocurre cuando se produce, por ejemplo, el mecanismo de Windlag? Pues ocurre esto. Y luego, esa fase de catapulta es como consecuencia de la tensión que vuelve a haber para que se vuelvan a contraer esas fibras. Es decir, no es un fenómeno de contracción importante cuando más va a trabajar, sino que el fenómeno va a permitir la distensión. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando la distensión, cuando se da un fenómeno se sobrepasa el límite plástico? Pues que ya las fibras, una vez que se distienden, va a ser imposible que se vuelvan a volver a su sitio. O sea, el límite de plasticidad de Maspoir, que, bueno, pues, que él lo aplicó a la biomecánica porque es un fenómeno físico y efectivamente así es. ¿Qué ocurre con estas fibras de colágeno que están glicadas? Pues que pierden, hay alteraciones en la estructura secundaria y terciaria, con lo cual se van a distender, pero luego no van a poder volver. ¿Por qué? Porque ese límite de plasticidad, pues digamos que lo han sobrepasado, ¿vale? Como digo, eso puede llegar en casos más avanzados a que haya una rotura, porque también, claro, sobrepasa el límite, el punto de ruptura y hay una rotura de fibra y es cuando aparece la ruptura del plato flexor glenoideo. Básicamente, así es como se comporta todo el tinglado este. Aquí lo vemos perfectamente, el tema de la biomecánica tisular que acabo de explicar, pues cómo se entiende la región elástica. Empezamos a dejar de hablar de fisiología para hablar de patología. ¿Y qué ocurre? Que los tiempos de fisiología en los diabéticos se acortan cuando hay una glicación. Y los tiempos de patología se alargan. Es decir, es mucho más fácil llegar a un estado patológico en un paciente diabético que en un paciente que mantiene su cifra de glucemia normales. Hay una cosa que quiero comentar hoy, es que sería interesante, porque nosotros sabemos que cuando se sobrepasa el límite de plasticidad, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la visión ecográfica de la fascia a nivel de origen? Aumenta, es decir, se engruesa. Es un proceso de fasciosis y está por encima de los 4 milímetros. Se entiende más o menos como validación de normalidad, de dimensión de normalidad. ¿Qué pasa? Si nosotros deberíamos hacer un trabajo, y esto de aquí lo lanzo para ver quién se atreve, o a quién le interesa, deberíamos hacer un trabajo para relacionar los niveles de glicemia, de hemoglobina glicosilada, glicemia mantenida, hemoglobina glicosilada, grosor de fascia. Y llegaremos probablemente a la conclusión, esto lo dejo aquí un poco como paradigma, todavía no se puede hablar taxativamente, ni cuantitativa, ni siquiera cualitativamente de esto que yo os estoy comentando ahora, de cuál es mi hipótesis. Pero sí que es cierto que si nosotros cogemos y vemos pacientes que han mantenido la glucemia glicosilada en límites por encima de 7,5-8 y hacemos una medición de la fascia plantar, es muy posible que esa fascia nos dé por encima de los 4 milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué ocurre con esto? Pues que aunque nosotros tengamos momentos de fuerza, con una magnitud dentro de la normalidad en pacientes no diabéticos, en pacientes diabéticos puede que esa magnitud ocasione ya patología. Con mínimo esfuerzo podemos ya conseguir una patología con una elongación, un proceso de fasciosis o incluso un proceso de rotura del plato flexor. Primero empezaría por una elongación del plato flexor y luego acabaría rompiéndose, ¿vale? Utilizo mucho las manos, si os dais cuenta, pero es que las fibras vienen enlazadas de esta manera y la mejor manera, valga la redundancia, de poder explicarlo es así. Esto sería un plato flexor en sus condiciones óptimas y aquí ya tendríamos una elongación del plato flexor de la fibra. Y en la ecografía se ve. Y cuando Dionisio, hay un proceso de... ¿Perdón? Dionisio, Dime. en este sentido, y
y si nos vamos a otra articulación, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. El pie de Charcot. Sí. ¿Coincides conmigo de que al final es una patología, una deformidad muy mecánica, aparte de sistemática, ¿no? Por la diabetes, por todas las repercusiones que tú estás comentando, ¿no? Pero tiene una gran relevancia la tensión ligamentosa en el colapso de la bóveda plantar. Es decir, que en el pie de Charcot hay una mecánica ligamentosa de muy baja rigidez debido a todo esto que estás contando y la bóveda al final colapsa, ¿no? Se cae, ¿no? En el pie de Charcot, el ligamento que primero empieza todos los ligamentos sufren, pero el que en este caso para mí digamos la piedra angular, nunca mejor dicho, es el ligamento de Spring. El ligamento ese ligamento, el que nos va el que va a estar en la parte, digamos, de arriba del arco, por eso digo lo de la piedra angular, y va a tener compactadas todas las articulaciones, el primero que se rompe. Y ya cuando ese ligamento se viene abajo, ya es cuando aparece todo el proceso este. Pero que es lo mismo, primero hay una elongación de fibra y luego una rotura, pero que es exactamente igual. Es que el estrés de tejido afecta a todo, y en este caso al pie. Y volvemos otra vez lo mismo, la idea es esa. Como se rompe o se modifica la estructura primaria, pero sobre todo la secundaria y la terciaria, pues todos los tiempos se van a acortar. Y ante magnitudes de normalidad en personas normales, pues luego precisamente en personas con este tipo de glicemia elevada, pues va a aparecer eso. Además, fijaros, no es solo por el peso del individuo, porque si os dais cuenta, por lo menos en la casuística que yo tengo, la mayoría de los pacientes que han desarrollado un pie de Charcot son pacientes delgados. No son pacientes que tengan mucho peso. Y precisamente es por eso, no es el peso. Y además, ahora estoy tratando a un amigo, porque al final acabamos siendo amigos, ahora estoy tratando a un amigo que es administrativo y trabaja en una oficina. Y este hombre ha desarrollado bilateral un pie de Charcot, delgado, que no es un hombre y lo ha desarrollado. Es decir, magnitudes en cuanto a fuerza o fuerzas con magnitudes dentro de la normalidad van a hacer que pueda tener este colapso y aparecer eso, efectivamente. Igual que en este sentido, Dionisio, sí. Igual que la sobrecarga, ¿no? de los metatarsianos, ¿no? Es decir, claro. Que ya hay muchos estudios, ¿no? Que hablan de la importancia que tienen las fuerzas plantaflexoras que se aplican sobre los dedos, sí. que vía plato flexor, vía musculatura intrínseca, vía musculatura flexora, ¿no? Sí. Los flexores largos, flexores cortos. Es decir, al fin y al cabo, si desaparece esa fuerza que hace que el dígito esté pegado al suelo y que asuma carga en el tercer roque, si no asume carga el dedo, la carga se queda en la cabeza. Claro, porque el dedo se viene hacia atrás, o sea, hay una retroversión, digamos, del dedo. El dedo se viene hacia arriba y hacia atrás, una hiperextensión. Y no olvidemos nunca los lumbricales. Los lumbricales les pasa como a la fascia. Los lumbricales no son músculos que se contraigan, son músculos que limitan, o sea, que frenan la extensión. ¿De acuerdo? Y tienen un papel muy, muy, muy importante. Ten en cuenta o sea, lo que acaba de decir está clarísimo porque ya está más que demostrado que la instauración de la neuropatía motora es de distal a proximal, es decir, viene como, se dice siempre para que se entienda bien, que viene a modo de calcetín. ¿Cuáles son los primeros músculos que se afectan? Los que más lejos están. ¿Cuáles son los que más lejos están? Interóseos y lumbricales. Por eso también, cuando pierden masa los interóseos, nosotros cogemos y hacemos en los espacios intermetatarsales, podemos meter el dedo perfectamente porque están vacíos de tejido, es decir, han perdido masa muscular los interóseos, que ahí es donde se alojan, y entonces aparece, bueno, pues una pérdida y se ven los dedos ahí, o sea, los pies en esta zona del antepié se ven bastante delgados, y es precisamente por esos músculos, la musculatura intrínseca, claro que sí. Aquí vemos perfectamente, bueno, con esta imagen que he tomado del doctor Kirby, espero que no se moleste porque la haya cogido, pero es que lo explica tan bien que yo qué voy a decir.
digo lo mismo que con esto. Si vosotros sois obispos, pues el doctor Kirby es uno de los cardenales, por no decir el Papa, dentro El Papa. dentro de toda esta estructura. Espero que no se moleste porque haga No, que va, es muy bajo el símil, tío, ¿no? no. Pero aquí queda perfectamente demostrado. O sea, cómo las fuerzas de compresión, las fuerzas estas que aparecen aquí así hacen que no haya más que de compresión, de evitar la distensión de la fascia para evitar que el dedo migre hacia arriba. La importancia que tiene el tendón de Aquiles, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es importante también cuando nos planteamos una cirugía que hacemos muchas veces. Limitamos la tensión que se produce en el tendón de Aquiles y que se produce en los gastronemios. ¿Por qué? Pues porque estos músculos de aquí, los que están en torno al tendón de Aquiles, los músculos que están en la parte ventral de la pierna, son unos músculos que tardan en perder competitividad. ¿Por qué? Porque la instauración de la neuropatía llegará ahí mucho más tarde, de la neuropatía motora llegará ahí mucho más tarde en la zona anterior del pie. Por eso muchas veces dice, es que para ayudar a que esto tal, tenemos que hacer un alargamiento de gastronemios. ¿Por qué va? Pues claro, hay que hacerlo, claro que sí, lo que vamos a quitarle fuerza a los gastronemios. ¿Por qué? Pues porque ellos están, digamos, de una forma, se permanecen prácticamente inalterados. Sin embargo, el desequilibrio viene de la parte de adelante. Entonces, para dar un poco de ganancia, pues vamos a tener que hacer eso. Aquí, por ejemplo, vemos una animación que he hecho yo, cómo estarían estas fuerzas, serían las fuerzas de distracción. Siempre yo le llamo al astrágalo, le llamo su majestad el astrágalo, porque está aquí sentado en el trono, que es el cuboide, y desde aquí manda la atención para todos lados, ¿no? Más o menos esa es. Y tiene aquí a su mayordomo mayor, que es el escafoide, y a partir de ahí es donde ya van a distribuir todas las fuerzas. Entonces tenemos las fuerzas. ¿Perdón? Qué buena metáfora. Claro, es su majestad el astrágalo. Está como un señor ahí sentadito, claro. Sentado ahí encima del calcáneo. Menudo trono tiene. Si os dais cuenta, es el único hueso del pie, que yo no considero que el astrágalo sea hueso del pie, yo lo considero más bien de la pierna, pero bueno, ahí también podríamos hablar. Pero es el único del pie que no está ni sobre la superficie del suelo, ni sobre un ligamento. Es tan importante que la naturaleza lo ha dotado de un trono, además con el sustentáculum tali para que esté, ya esos serían como los brazos del sillón, ¿no? Ahí estaría. Los reposabrazos. Exactamente, es que eso es lo que yo cuando explico a gente joven que no tiene nada que ver con la podología y vienen a consulta, mira, pues esto fijaros es así, y bueno, y más o menos, pues esa sería la fuerza de distracción. Y luego la fascia sabemos que ¿qué estructuras son las que van a mantener la bóveda plantar? Pues el sustentáculum tali, no. Lo va a tener el seno del tarso, fíjate que es el otro reposabrazos, lo vamos a tener en el seno del tarso, lo vamos a tener en la fascia y lo vamos a tener también en el tibial posterior. Pero claro, de todas estas estructuras, ¿cuál es la primera que se va a afectar? El seno del tarso es una estructura ósea, luego ahí la dejamos. El tibial posterior viene de la pierna, luego la neuropatía vendrá más tarde. Sin embargo, la fascia plantar, que está muy lejos, será la primera que va a empezar junto con todo el grupo de músculos que aparecen en esta zona de aquí, así. No sé si se ve la articulación metatarsofalángica. ¿Vale? Perfecto. Aquí lo vemos más claro todavía. Si os dais cuenta, la fascia plantar, voy otra vez a coger las imágenes del doctor Kirby, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente. Debo ser de los pocos podólogos españoles que no le estrecho la mano y ganas tengo de hacerlo. Bueno. Lo harás. Pero lo sigo, ¿eh? Lo sigo. Prueba de ello es que aquí está cómo he cogido sus anotaciones. Bueno, pues como digo, el plato flexor, si os dais cuenta, es una elongación una prolongación, ¿no? Una prolongación de la fascia. Una prolongación de la fascia que cambia la estructura y no solamente ya va a tener fibras de colágeno tipo 2, sino que va a tener también fibras de colágeno tipo 1. Es decir, porque es un fibrocartílago lo que tenemos ahí. Por un lado tenemos fibra de cartílago y por otro lado tendremos fibra de ligamento, ¿vale? Y esta claramente, el plato flexor lo que hace es que evita que el dedo se suba hacia arriba. Aquí lo vemos perfectamente en esta
en esta preparación de cadáver cómo está toda la parte del plato flexor. Que el plato flexor también, si os dais cuenta, es muy interesante ver que, bueno, este sería el mecanismo de Winlass, que el plato flexor, voy a volver a la de atrás, perdón, el plato flexor, desde aquí, justamente donde comienza hasta donde termina la zona dorsal de la cara articular de la falange proximal, toda es la misma estructura articular. ¿Para qué? Para que la articulación sea congruente. Porque si os dais cuenta, las caras articulares de la falange es muy pequeña en relación a la cara articular o superficie cartilaginosa que tiene la cabeza del metatarsiano, sobre todo en la zona plantar. ¿Qué es lo que necesita? Pues precisamente una estructura fibrocartilaginosa que sobre todo sea cartílago en la parte superior, ¿vale? Y aquí vemos pues lo que hablábamos del mecanismo de Winlass, que no voy a explicar nada, pero que bueno, aquí se ve perfectamente cómo la fascia en esta posición, fijaros que está casi también un poco, el ilustrador le ha dado la forma arqueada y aquí está completamente recta. Precisamente ¿para qué? Pues para hacer ese fenómeno de catapulta, ese fenómeno de propulsión en la marcha. ¿Qué ocurre cuando se produce una fasciotomía? Pues que disminuye muchísimo la fase propulsiva de la marcha. Cuando quitamos la cabeza del metatarsiano, ocurre exactamente igual. Entonces, esas cirugías, yo no digo que estén contraindicadas en absoluto, todo tiene su indicación cuando se sabe utilizar, pero que hay que pensarse muy mucho porque el paciente, hay que tener en cuenta muchos factores de comorbilidad del paciente para llegar a realizar esa cirugía tan agresiva. Ya tiene que ser un paciente que esté en unas condiciones pésimas, como una artritis reumatoide, un pie catastrófico o un pie diabético que necesita hacer una reconstrucción, como es el pie de Charcot. Aquí lo vemos en esta ilustración más bonita, con sus colorcitos y todo, pero bueno, la fase primer, segundo y tercer rocker. Pues en el tercer rocker, que sería el de la fase propulsiva, pues ahí es donde tiene una importancia grandísima el que todas esas estructuras estén en competencia en cuanto a tensión, ¿vale? Esta es esto lo he tomado del McLamery, hace ya muchísimos años que estoy utilizando esta diapositiva, pues te puedo decir que desde el año 2000, cuando estuve dirigiendo un curso de un experto en cirugía del pie y de cirugía de antepié en la Universidad de Jaén, que aquello fue un poco ahí tirarnos para adelante, pero mira, la cosa salió bien, utilizo esta diapositiva. Fijaros vosotros aquí cómo se ve el músculo lumbrical, que yo le sigo dando importancia, aunque muchas veces dicen que no es tan importante tal, pero el lumbrical cuando está ahí por algo será. Y evita precisamente el que haga eso. Fijaros vosotros que cuando hacemos una cirugía y hacemos una transposición tendinosa del flexor largo a dorsal, es decir, cuando lo pasamos de flexor a hacerlo dorsal, lo que estamos es convirtiéndolo en lumbrical, porque hace la misma función que los lumbricales. Fijaros si es importante el lumbrical, que un lumbrical que esté, que sea consecuente con su trabajo, nos va a frenar la dorsiflexión de la articulación metatarsofalángica, ¿vale? Porque cuando el lumbrical se viene abajo, como por ejemplo cuando hay una neuropatía motora, fijaros la diferencia, en este caso, sobreponiendo una imagen sobre otra, fijaros aquí el lumbrical como está mucho más atenuado, ha perdido mucha fuerza y mirad cómo aparece una zona de sobrecarga a este nivel, aparece una zona, un punto de riesgo importante de tener primero una callosidad y luego una úlcera a este nivel, en la interfalángica proximal, y luego en el pulpejo del dedo exactamente lo mismo, porque el dedo cuando va andando, en esta zona va presionando bastante. Además, la forma de tener una marcha es, a la larga, estos pacientes los ves andando y te pueden hacer casi una marcha en estepaje, muchas veces, precisamente cuando hay un descontrol y para que el paciente se pueda compensar a la hora de andar, pues va haciendo estos fallitos, ¿vale? No sé si está quedando más o menos claro mi idea. Va quedando clarísimo. Ahora haremos un resumen. Vale, aquí vemos el caso de la placa plantar rota. Este lo he tomado de una imagen de internet de un traumatólogo, pero me ha gustado porque aunque no aparece bien, porque realmente la placa no se inserta aquí, perdón, no se origina aquí, la placa se origina en la fascia. Yo aquí veo este error, no sé si se marca el puntero. Sí. Pues ese error, sin embargo aquí sí veo bien y si os dais cuenta las fibras cómo están, como yo os decía, en esta posición.
en esta posición. Primero se atenúa y luego acaba rompiéndose. ¿Y qué pasa cuando aparece esta contractura? Este dedo engarra, esta sobrecarga metatarsal, hay una hiperkeratosis a este nivel, a este y sobre todo a este, úlcera que se infecta con mucha facilidad y además por la poca distancia, hablando así un poco, aunque sea groseramente, pero la poca distancia que hay entre la úlcera y el hueso, es muy propenso a que padezcan una osteomielitis, que esta osteomielitis muchas veces hay que desbridarla y otras veces hay que incluso hacer un debridamiento amplio o llegar incluso a hacer una amputación porque no termina de cerrarse la úlcera y al final pues acaba en esa amputación. Entonces nosotros, pues fijaros, aquí he marcado muy bien los momentos en los que tenemos que hacer esa prevención primaria. Cuando aparece la contractura ya tenemos que empezar a prevenir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar evitar que el dedo se ponga en garra. ¿Cómo? Pues con cualquier mecanismo, ya sea una ortesis, ya sea cualquier mecanismo que nos mantenga el dedo en la posición que debe. ¿Para qué? Pues de esa manera vamos a evitar la sobrecarga metatarsal y vamos a evitar que aparezca la úlcera. Cuando aparece la úlcera infección, este complejo, porque siempre que hay una úlcera, la colonización, o sea, la contaminación es segura, ya tendríamos que utilizar medidas secundarias en cuanto a prevención. ¿Cómo serían? Pues tratando ya de una manera quirúrgica y tratando todo esto, y hay veces que tenemos que llegar a hacer una cirugía para realizar una osteotomía y evitar precisamente que aparezca esta sobrecarga. Hacer bien una osteotomía tipo Weil, hacer una cirugía de dedo en garra, poniendo una aguja de Kirchner, en fin, ya un tratamiento quirúrgico y aquí ya tendríamos en la prevención secundaria. Y ya cuando aparece la amputación ya estaríamos en la prevención terciaria. ¿Qué sería? Pues vamos a enseñar a este paciente a andar con pues ya que está amputado, vamos a enseñarlo a andar con una prótesis, porque bueno, esa sería también un poco función del podólogo. Yo tengo ahora un trabajo hecho que lo he estado exponiendo incluso en Madrid, en la unidad de pie diabético. Me han invitado, el doctor Lázaro ha tenido bien, y desde aquí también se lo agradezco, lógicamente, ha tenido bien invitarme a que hable de cómo hago yo las amputaciones, es decir, cómo hago yo el proyecto de amputación pensando en la prótesis que luego hay que poner. Lo bueno que tiene el podólogo es que el podólogo trata al paciente desde que entra en consulta hasta que sale con la prótesis hecha. Otros profesionales no lo pueden hacer. El cirujano no va a hacer una prótesis, lo manda a la ortopedia. El traumatólogo tampoco. Sin embargo, yo, a los pacientes que he tenido que hacer algún tipo de amputación, y son unos pocos, pues siempre pienso cómo voy a hacer la cicatriz, cómo voy a operar, dónde voy a hacer la osteotomía, qué angulación le voy a dar para que luego a la hora de hacer el despegue no tenga ningún problema. Y eso siempre intentando poner la cicatriz resultante, ponerla en la zona dorsal, porque decía el profesor Anthony Hernández, del cual me acordaré todos los días que salga el sol, y aunque llueva también, a nadie le gusta andar encima de una cicatriz. Y es muy fastidiado intentar hacer una prótesis donde los puntos de presión estén o sobre o bajo la cicatriz. Entonces vamos a intentar siempre, aunque tengamos que hacer una amputación un poquillo más agresiva, pero bueno, no importa porque el beneficio va a ser mucho mayor al tener la cicatriz a nivel dorsal. Y si nosotros cogemos un buen colgajo a nivel plantar y lo subimos, es decir, hacemos este abatimiento desde abajo arriba y podemos llegar aquí de amputación tipo SIME, o si nos venimos más atrás la de Piringhoff, pues siempre intentar hacer la cicatrización y el cierre por esta zona. Entonces voy a presentar ya para terminar un caso clínico muy curioso. Es un paciente que aparece en consulta con esta lesión. Empezamos a tratarlo, tal, y mira, hacemos una radiografía, pues mire usted, total, aquí tiene una sobrecarga. Pues yo voy a ir a mi médico que me mande al traumatólogo de la Seguridad Social y tal. Pues venga, váyase usted donde bien le parezca, porque bueno, en definitiva, pues vale. Pues se va el hombre, lo operan, efectivamente, y si os dais cuenta, aquí vemos una osteotomía, que además se la hicieron por mí, una osteotomía que está bien hecha, consolidó bien, y tan re bien que fijaros, ya empezó aquí ya vemos una cosilla que no nos gusta. Pero bueno, esto era subepidérmico, no afectaba ni siquiera a dermis,
y aquí ya se ve cómo la úlcera pues va cerrando, pero, si nos damos cuenta, aquí vemos la úlcera cerrando, pero mirad aquí ya lo que va apareciendo. Y aquí ya se va viendo esto también enrojecido, ¿vale? Mirad aquí un punto de presión y otro punto de presión. ¿Y qué ocurre? Ahí tenemos un punto y ahí tenemos el otro punto. Dionisio, qué peligrosas son las osteotomías de un hueso, sí. ¿no? Es decir, hacer una osteotomía en un único hueso, en un whale para un meta, eso no es muy recomendable. No es quirúrgico, pero desde el punto de vista mecánico es que alteras mucho el patrón de cargas. Fíjate cómo ha quedado este dedo. Ha quedado completamente apropulsivo. Fíjate cómo está. Mira esto, más o menos guardan su relación, pero este dedo cuesta mucho trabajo. Y a la larga, el tema es que este dedo aquí, esta parte de quesilla empezará a fastidiársele. Bueno, empezará a fastidiársele, no. Este hombre al final tuvo aquí una osteomelitis y tuvieron que hacerle una amputación. Tuvieron que hacer un simio a nivel transmetatarsal, porque acabó teniendo aquí una úlcera y aquí otra. Yo ya le perdí la pista porque este hombre era de lejos de aquí, luego ya por temas de trabajo se cambió, pero he tenido, aunque físicamente no he visto el pie, pero sí he tenido relación con la familia y al final pues ha acabado teniendo pues esta historia que bueno, pues que el hombre ha tenido ya su amputación y no sé cómo estará. Y yo por mi parte, pues no sé si queréis que comente alguna cosilla más, pero... Ha sido muy, muy, muy didáctico. Resúmeme en tres frases, en tres líneas, los aspectos más importantes de esta entrevista y de esta charla que has dado, ¿no? Es decir, primero, tenemos una alteración metabólica, ¿no? Sí, alteración metabólica. Segundo, alteración biomecánica como consecuencia de la alteración metabólica. Y tercero, deformidad estructural. Esas serían las cuestiones. Y ahí podemos hablar de prevención primaria. Si nosotros cogemos y mantenemos al paciente con esas cifras de glucemia en condiciones, es decir, con una hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5, que es como la Asociación Americana de Diabetes hoy día es lo que propugna. Secundaria, prevención secundaria, cuando ya estamos viendo que empieza a haber algún tipo de alteración a nivel de los metatarsianos, es decir, vamos a ayudar con una ortesis que nosotros pongamos, vamos a ayudar a los músculos lumbricales y vamos a ayudar a la fascia. Es decir, vamos a mantener el dedo en la posición fisiológica. Vamos a mantenerlo porque si lo dejamos que viva su vida, al final el dedo y se va a romper el plato flexor y ya vamos a tener que llegar a una prevención terciaria donde vamos a tener que hacer una intervención y en el peor de los casos, si dejamos, pues ya va a venir la amputación y todo eso. Pero lo que es fundamental, nuestro papel es llegar a hacer el diagnóstico, llegar a prevenir como nosotros queremos y lo tenemos que hacer en casa con una ortesis o con cualquier adminículo que ya lo he demostrado la importancia que tienen los lumbricales. Y vamos a ayudar, porque hay veces, como yo os decía antes, y por ahí no es una charla de cirugía, pero tengo un caso también muy ilustrativo de un paciente al que hubo que coger y pasarle el flexor largo al umbilical. Flexor largo del pie tuvo que pasarlo al umbilical para evitar precisamente eso. Y ahí quedó, pero si podemos evitarle una cirugía a un paciente diabético o a cualquier paciente, a cualquier hijo de vecino, a cualquier paciente, pues eso que nos llevamos, porque la mejor cirugía siempre es la que no se hace. Exacto. Y cualquiera que me oiga que sea quirúrgico va a decir, pues porque tú operarás poco. Pues, opero poco y más de lo que debiera algunas veces. Pero si yo utilizo cualquier tipo de elemento ortético y no vale, pues lo tiro a la basura. Y si yo, por bien que tenga planificada la cirugía, esa cirugía no vale, pues al final me la lío. Y hay una frase del doctor House que es muy interesante, que dice que por muy bien que hagamos las cosas y por muy bien que las planifiquemos y por muy bien que actuemos, hay veces que las cosas salen mal. Sí. Y no es que salga mal una plantilla a que salga mal una cirugía. Pues Dionisio, yo creo que ha quedado todo bastante claro, muy didáctico. Me ha gustado la introducción del concepto de estrés de los tejidos, ¿no?
que al fin y al cabo casi toda la patología del pie, o el 80-90% de los motivos de consulta que tenemos relacionados con dolor en el pie, tiene una base mecánica. Sí. Una base de cargas cíclicas que tienen que resistir los tejidos. Y los tejidos, para resistir esas cargas y que esas fuerzas deformantes no creen daño tisular, pues los tejidos tienen que estar en buenas condiciones, ¿no? Claro. Y en este sentido, la diabetes pues tiene esa afectación tisular desde el punto de vista bioquímico, que es lo que genera, lo que va apoyando la teoría de la generación de la deformidad, ¿no? Dionisio, ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer oírte. Dionisio, un mensaje de alivio a los compañeros, a todo el mundo que nos escuche en estos momentos tan difíciles. Sí, pues ánimo. Para empezar, daros ánimo. Hacer las cosas con sentido común. Y os voy a decir un pequeño verso que es muy interesante. Vamos a acordarnos de aquel sabio poeta que fue Antonio Machado, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que yo digo a vosotros, que hagamos camino al andar, y para eso tenemos que ponernos de pie. Y tenemos que poner de pie al vecino y al amigo del vecino y al otro contravecino. O sea, y esa es la mejor de las maneras. Pero centraros, aprovechar estos días para estudiar, formaros, tener sentido común y mucho ánimo para vosotros. Y pongamos al mundo de pie, que eso es lo que hace falta, poner al mundo de pie. Sigamos con nuestra bipedestación. Venga, hasta siempre.